De hecho, hasta octubre del 2016 el Banco de México encadenó, por decirlo así, 17 meses, no el Banco de México, el país encadenó 17 meses consecutivos con unas inflaciones por debajo del 3%. Lo cual pues era un resultado muy bueno. Sin embargo, pues el entorno que enfrentaba la economía mexicana en su momento hizo que se acelerara la inflación y que tuviéramos unas desviaciones significativas que hemos enfrentado. Los dos fenómenos fundamentales que explican esta desviación pues ha sido la depreciación que ha tenido la moneda nacional, en muy buena medida, sobre todo lo más cercano a octubre y en fechas posteriores, muy asociado al proceso electoral de Estados Unidos y el resultado del mismo, y posteriormente en enero de 2017 también la inflación medida tuvo un impacto considerable por la implementación de la liberalización de los precios de los principales energéticos del país. En consecuencia, actualmente la inflación general se encuentra en 5.29%, esto con cifras al a la primera quincena de marzo. Y bueno, lo que el Banco de México ha aseverado y lo ratifico es de que nosotros pensamos que estos choques sobre la inflación van a ser temporal, en parte por la naturaleza misma de los choques, pero también por las acciones que ha tomado este Instituto Central. Aquí vemos cómo en esta lámina cómo el Banco de México ha venido actuando de manera preventiva, es decir, no nos hemos esperado a que ya tuviéramos la manifestación de presiones inflacionarias enfrente de nosotros, sino que empezamos a actuar con bastante premura. En la raya roja se presenta cuál es la tasa de interés que refleja la postura monetaria del Banco de México, y se ve cómo desde diciembre de 2015 la Junta de Gobierno consideró oportuno iniciar el proceso de ajuste de las tasas de interés. En ese entonces el tema que motivó esto fue el aumento en las tasas de la Reserva Federal. Después, en épocas, por ejemplo, en febrero de 17, el tema de la caída en el precio del petróleo y también el inicio de cierta volatilidad cambiaria motivó las acciones. Pero hacia adelante, pues la misma previsión de una mayor inflación como resultado, sobre todo del movimiento cambiario, ha hecho de que el Banco de México haya venido actuando de manera preventiva y anticipada, ¿no? Como se ve ya para octubre del 2016, que es cuando realmente, sobre todo para noviembre, la tasa de inflación sube de manera importante. El Banco de México ya llevaba varios movimientos en su tasa de interés. Entonces esto más que nada lo hizo el Banco de México anticipando algunos de estos fenómenos. Sabemos que son de naturaleza temporal, pero lo más importante es de que esos choques no contaminen el proceso de formación de precios en economía, lo cual quiere decir que al ser cambios en precios relativos los que están afectando la inflación medida, esos cambios que normalmente son de una vez por todas no contaminen la formación de otros precios y así pasemos a un proceso, digamos, de cambios en precios relativos en un número limitado de artículos y de servicios, a hacer un aumento sostenido y generalizado de los precios, que realmente ese es el fenómeno inflacionario. Por eso mismo pensamos que una vez que la temporalidad pase, la inflación regresará a niveles adecuados y junto con ello las acciones del Banco de México
seguramente van a coadyuvar, primero pues a limitar también el movimiento de uno de los choques, que es el del tipo de cambio, pero segundo también limitar el contagio a otro tipo de bienes. Entonces yo diría que ese es, por decirlo así, el hilo conductor que va a seguir mi presentación, es entrar en mucho mayor detalle en todos estos temas. Entonces pues pasaré a profundizar más en estos aspectos. Viendo con mucho más detalle el desempeño de la inflación, bueno, pues aquí, como ustedes saben, la inflación general se puede dividir en dos subcomponentes, uno en lo que le llamamos la inflación subyacente y la otra la no subyacente. La subyacente ocupa cerca de el 75% de todos los bienes y servicios que componen el INPC y realmente yo diría que son aquellos que responden de manera más ágil a la postura de política monetaria del Banco de México. La no subyacente son los precios de bienes y servicios que o son determinados por alguna autoridad, ya sea el gobierno federal, ya sean los municipios o los estados, por ejemplo, como el transporte concesionado, y también ahí se incluyen los precios agropecuarios que por sí mismos pues muestran una volatilidad alta y que en el muy corto plazo pues no responden a la política monetaria, es decir, el hecho de que llueva o no por ejemplo, en Michoacán para los limones, pues no depende del Banco de México, ¿no? Entonces, por eso el componente no subyacente pues no depende tanto de la política monetaria. Pero aquí vemos, ¿mandé? Porque están creciendo las exportaciones. Ah, no, muy bien, no, muy bien. No, nada más estaba definiendo el ámbito de acción de la política monetaria. Ahora, aquí en esta lámina se ve como el aumento tan importante. Bueno, primero llamaría la atención a que la subyacente mostró una tendencia ascendente después de estar muy cercana al 2% desde inicios de 2016 y en buena manera ahí es donde se ha venido viendo gradualmente el traspaso del tipo de cambio. Una cosa que vale la pena destacar es que a pesar de que la apreciación del tipo de cambio ha sido muy sustancial, el traspaso a precios finales ha sido relativamente pequeña, ha sido históricamente pequeña y eso yo creo que es uno de los resultados positivos de largo plazo que se ha obtenido con la autonomía del Banco de México. Y bueno, precisamente como ya veníamos viendo esa tendencia ascendente de la subyacente, es lo que nos indujo a ir aumentando la tasa de interés de manera anticipada. Y después, bueno, pues sí se ve el aumento tan sustancial que tuvo la tasa de inflación en enero como resultado del ajuste en el precio de las gasolinas. Aumento que, bueno, ciertamente nos genera una desviación en el corto plazo, pero creo que la acción de la liberalización de los precios de la gasolina es una muy buena, es una medida buena, importante para la economía desde el punto de vista de asegurar, tener una mejor infraestructura para el abastecimiento de energéticos fundamentales para el funcionamiento del país y que además les reduce vulnerabilidades a las finanzas públicas. Aquí se centra un poco más en detalle en estos dos fenómenos que he hecho énfasis. Vemos cómo de aquí distribuyendo la inflación entre subyacente y no subyacente, vemos cómo la sorpresa a partir de enero pues fue el resultado de el ajuste en los precios de gasolina. El resto de los precios de no subyacentes sin gasolina no han mostrado tanta variabilidad y después la subyacente que esa ha crecido un poco, como dije, en función del tipo de cambio.
En la gráfica del lado derecho se muestra el comportamiento del tipo de cambio. Aquí yo diría que, bueno, primero, como se ve desde más o menos 2015, empezó la depreciación del tipo de cambio, en buena medida aquí reflejando el precio del petróleo, la caída tan importante en el precio del petróleo, y después, sobre todo, ya en 2016 y en particular en la segunda parte de 2016, reflejando pues, la dinámica electoral en Estados Unidos, y después el resultado que se ve en el brinco discreto que dio el tipo de cambio de depreciación hacia finales de 2016, alcanzando un nivel cercano a 22 pesos por dólar, pues alrededor de la época de la inauguración del periodo del presidente Trump, y después hemos visto una apreciación muy significativa, de hecho regresando ya prácticamente a niveles anteriores a los de la elección en Estados Unidos. Esta apreciación todavía no se refleja plenamente en precios y yo pienso que sí se va a reflejar hacia adelante. Más adelante explicaré con mayor detalle qué es lo que ha generado esta apreciación. Entonces, realmente, como ya dije, ahorita la desviación del 3% pues, ha sido el resultado de estos choques. Pensamos que estos impactos se van a ir desvaneciendo en el tiempo, incluyendo los choques mismos se van a ir desvaneciendo. Por otro lado, la política monetaria va a ir teniendo efectos sobre la dinámica de precios, sobre todo anclando las expectativas y evitando el contagio de choques de una vez por todas sobre la formación de precios en economía. Y por otro lado también no esperamos que surjan presiones inflacionarias derivadas de la demanda agregada. Entonces realmente desde el punto de vista del Banco de México, nuestro principal reto hacia adelante es precisamente que no se modifique el proceso de formación de expectativas en economía y que no se dé este contagio. Ahora, uno podría también decir, bueno, ¿por qué el Banco de México no es más agresivo y trata de revertir más rápidamente este efecto? El punto es de que la política monetaria surte efectos a través de la economía con rezagos. Y si quisiéramos un impacto de muy corto plazo sobre la inflación, tendríamos que afectar tanto las tasas de interés que el impacto sobre la actividad económica sería bastante severo. Y de hecho, dado que son efectos que nosotros pensamos transitorios, es muy posible que el efecto sobre la inflación se vaya a dar después de que ya la inflación por sí misma haya bajado. Entonces habríamos aplicado una medicina, por decirlo así, demasiado fuerte, demasiado traumática sobre la economía, sin realmente obtener el resultado que quisiéramos. Por eso hice énfasis en la primera lámina que lo que buscamos hacer es mantener una inflación baja y estable de la manera más eficiente en términos de actividad económica. Lo que he hecho énfasis es en que buscamos anclar las expectativas de inflación, es decir, que no se vea contaminado el proceso de formación de precios. Aquí en esta lámina se ve esto claramente. Estas son las encuestas que hace, bueno, las mediciones de expectativas de inflación que hace el Banco de México. Hay dos fuentes. Una es realmente una encuesta directa a los analistas principales de la economía mexicana, y otras son aquellas que se pueden derivar de precios de mercado, es decir, comparando tasas de interés a largo plazo que están en términos nominales, por ejemplo, de bondes M, contra aquellas que están asociadas a tasas reales, como son los UDIbonos. Entonces, aquí vemos cómo las expectativas, cómo ha venido
evolucionando la expectativa para el fin del año, para el año 2017, esa es la raya verde, perdón. Y aquí se ve que la expectativa ahorita está en 5.5%. Sin embargo, con la misma fuente que tenemos de las expectativas de los analistas para 2018, que ya les empezamos a preguntar, es la raya negra que está hasta el lado derecho, se ve que la expectativa de inflación del mercado está por ahí de 3.7, 3.8%. Y después las que les hacemos la misma pregunta, ¿qué inflación esperan para los siguientes entre 3 a 8 años? Y estar pues constante a 3.5%. Y si uno toma cuál es la inflación esperada que sale de esta composición, descomposición, digamos, o este análisis de comparativo entre tasas reales y nominales de mercado, pues esta sigue también muy baja, incluso por debajo de 3.5%. Entonces aquí se ve que el mercado pues sí está esperando, los analistas pues sí está esperando una burbuja, ¿no? Y que en la cual, aquí estamos midiendo cuáles son las expectativas para los siguientes 12 meses, ¿no? Entonces se ve como, si vemos primero la línea negra, esa es la inflación observada. Aquí se le está preguntando a los analistas cuál es la inflación que esperan en términos anuales para cada uno de los siguientes 12 meses. Entonces se ve cómo se espera que esa vaya subiendo, llega a un nivel ligeramente superior al 5.5% y después en enero del año entrante bajaría de manera muy rápida. Ese es el fenómeno temporal del que estaba hablando, es decir, después de que hay un incremento discreto y después vendría una reducción para meterse dentro del intervalo de variabilidad del Banco de México, que es 3% más menos 1%, ¿no? La expectativa del mercado ahorita es de 3.82%, esa expectativa para el cierre de 2018, esa expectativa está por arriba de la que tiene el Banco de México, que nosotros la vemos más cercana al 3%. Bueno, entonces es un poco cómo se anticipa la dinámica de la inflación. Ahora me gustaría analizar los determinantes de la inflación. Ahorita simplemente he plasmado cuáles son el comportamiento reciente, las principales causas y cómo se han venido formando las expectativas. Ahora sería bueno analizar cuáles son los determinantes de la inflación. Un factor muy importante ha sido obviamente el tipo de cambio. Y el tipo de cambio responde de diferentes factores. Uno que ha sido bastante importante en los últimos años y que sin duda lo hemos discutido, lo he discutido ampliamente aquí con ustedes, pues es la política monetaria que podría seguir la Reserva Federal de los Estados Unidos. Como ustedes saben, después de la crisis financiera global que inició en 2008-2009, precisamente para facilitar la recuperación de la economía de los Estados Unidos, la Reserva Federal bajó sus tasas de interés prácticamente a cero y las ha mantenido ahí por mucho tiempo. Eso se ve en parte en la gráfica del lado derecho, donde se ve cómo la tasa se mantuvo pues, prácticamente en cerca de 0%. Obviamente si esa lámina, el eje horizontal se lleva hacia 2009, pues se ve que cayó dramáticamente en 2008-2009 para alcanzar esos niveles. Ahora el chiste es que el tema es de que mantener tasas cercanas al 0% por un periodo tan prolongado, pues resulta que no es óptimo, y para eso, bueno, la Reserva Federal, que tiene dos objetivos asignados, una en términos de empleo y unos en términos de inflación, la brecha entre sus objetivos se ha venido cerrando, es decir, la inflación ha venido subiendo gradualmente y ya está cercana a su objetivo, por eso
En la lámina del lado izquierdo la brecha de inflación es prácticamente cero y después la brecha con respecto a lo que ellos consideran la tasa natural de desempleo, pues también ha venido bajando. Se ve como hay cierta sincronía entre el movimiento de estas dos variables. Entonces esto quiere decir que ya las razones que indujeron a ese Banco Central a mantener tasas cercanas a cero han desaparecido y por eso han venido ya aumentando secuencialmente las tasas de interés. El último movimiento que se dio fue en marzo, hace prácticamente 3 semanas, subió en 25 puntos base subjetivo, ahorita está alrededor de 0.75, entre 0.75 y 1%, eso se consigna en la gráfica del lado derecho, y la expectativa del mercado, el pronóstico de mercado es que gradualmente continúen aumentando las tasas en Estados Unidos. Esto tiene implicación para México porque obviamente los flujos de capitales dependen mucho de las tasas de interés que hay fuera del país, no depende únicamente de las tasas, pero es un determinante muy importante. Lo que hemos visto, y sobre todo aquí viene a colación el hecho de que el Banco de México ha actuado de manera preventiva, hemos generado un diferencial de tasas contra Estados Unidos relativamente alto y eso nos da un buen colchón. Entonces, por eso hemos visto que no nada más a México, sino también a algunos países emergentes, ha habido flujos de capital de ingreso durante el inicio de este año, como se ve en la lámina del lado izquierdo en los rombitos rojos, y como en México, después de que hacia finales de 2016 la tenencia de valores gubernamentales por residentes extranjeros disminuyó, eso se ve en la lámina del lado derecho, la línea guinda, cómo ha venido aumentando de manera bastante sustancial recientemente. Y esto es parte de lo que le ha dado apoyo a la moneda nacional. Parte de esto, como dije, es el hecho de que hemos ampliado el diferencial de tasas contra Estados Unidos y eso nos ha traído capitales. Aquí se ve cómo el diferencial de tasas ajustado por riesgo del peso se ha distinguido de manera importante con respecto al diferencial el diferencial en otros países emergentes, que son los que nos, por decir así, nos compiten, y cómo el peso pues, ha tenido una apreciación muy significativa durante todo este año. De hecho, ha sido la divisa, quizá de entre las 2 o 3 divisas que más se han apreciado durante el primer trimestre de este año. Entonces, nosotros pensamos que por el momento las acciones subsecuentes que pudiera tener la Reserva Federal no deberían de generar depreciaciones adicionales. Nosotros hemos ajustado nuestras tasas de interés en la última reunión de política monetaria que tuvimos, aumentamos las tasas en 25 puntos base, pasamos de aumentos de 50 puntos base a 25 puntos base. Eso ha hecho que el diferencial no se deteriore. Nosotros iremos evaluando sobre todo cómo se comportan las expectativas de inflación, y quizá en el mediano plazo eso nos permita no seguir uno a uno los movimientos de la Reserva Federal. Sin embargo, como hemos dicho en nuestros comunicados, una variable muy importante en la determinación de la política monetaria es la posición monetaria relativa entre México y los Estados Unidos. Ahora, otro determinante importante es el precio del petróleo. Como hemos visto, pues, ha sido muy volátil. Obviamente en 14, que es cuando se empezó la depreciación de la moneda nacional, hubo una caída bien importante del precio, de más de $100 por barril a niveles que llegaron a estar pues, por debajo de $20 por barril al inicio de 2016. Ha habido cierta recuperación con cierta volatilidad. Lo que es interesante ver es de que la curva futuros está bastante plana
Esto quiere decir que el mercado no está esperando aumentos significativos en el precio del petróleo. Esto en sí es buena noticia en el sentido de que no se esperan bajas, pero tampoco es una excelente noticia en el sentido de que tampoco nos va a dar mucho oxígeno adicional con alzas, ¿no? Es decir, parece ser que dada la condición de demanda, las condiciones de oferta, el precio sube a niveles cercanos de 50 a 55, inmediatamente surge más oferta, sobre todo de Estados Unidos, y eso evita que los precios sigan subiendo. Entonces, cuando menos por el momento, aunque puede ser un factor de incertidumbre, parece ser que el precio del petróleo no sería un factor que afectara significativamente a la cotización de la moneda nacional y por lo tanto tampoco a la inflación. Esto también es importante porque ahora con la nueva manera en que se determinan los precios de las gasolinas, si se espera una cierta estabilidad en el precio internacional de los energéticos, eso debería evitar revisiones significativas en el precio de las gasolinas, aunque también hay que reconocer que el precio relativo entre el crudo y los refinados tiende a ser bastante volátil. Ahora, otro factor que puede afectar, otro determinante importante puede ser de la inflación es pues si hay presiones porque la economía mexicana esté creciendo más allá de su potencial. Si bien la economía mexicana ha venido creciendo, esta ha sido pues, a una tasa quizá por debajo de su potencial y por lo mismo en el horizonte en que opera la política monetaria no se anticipa que vayan a venir presiones sobre la inflación por un exceso de demanda en economía. Aquí en la lámina del lado izquierdo se ve el comportamiento del PIB, un factor que sí creo que es pertinente resaltar, que normalmente no se hace comentario, si bien el crecimiento no ha sido altamente más alto del que se ha registrado y que obviamente que sería deseable, sí ha sido bastante persistente, es decir, desde 2009, desde mediados de 2009, con excepción de un solo trimestre, llevamos pues más de 30 trimestres con crecimiento positivo. Ayer que estaba yo revisando estas láminas, le pregunté a uno de mis colegas, cuántos países tenían un desempeño de esta naturaleza, y yo diría que 5 o 6 países adicionales pueden tener un crecimiento así. Los demás han tenido mucho más trimestres con variaciones negativas, sobre todo si tomamos en cuenta el universo del G20 o de la OCDE. Entonces, aunque no ha sido muy acelerado el crecimiento, sí ha sido bastante persistente y en ese sentido sí se distingue favorablemente la economía mexicana con respecto a otras economías. En el lado derecho, pues aquí se presenta el IGAE, cómo pues sigue creciendo relativamente bien. Ciertamente el sector servicios es el principal motor, agropecuario también está haciendo contribuciones, y el que ha mostrado un comportamiento bastante horizontal es el sector industrial. Aquí en esta lámina del lado izquierdo se muestra por qué el industrial ha venido teniendo un comportamiento bastante horizontal. En una época de esta década, pues la construcción mostró cierta debilidad, ya lleva pues más tiempo con una moderada recuperación. El sector manufacturero, que es la línea un poquito tremorada, que está abajo de electricidad, se ve cómo ha venido recuperándose y sobre todo ha tenido una dinámica bastante acelerada en los últimos 6 meses, parte muy importante como resultado de que se han acelerado las exportaciones manufactureras, y parte de eso ha sido el fenómeno del tipo de cambio.
y realmente lo que ha mantenido sin mayor crecimiento a la actividad industrial pues es la minería, donde en buena medida es el factor de los precios, en particular de la extracción petrolera. En la lámina del lado derecho se ve cómo las manufacturas sí se han reactivado en gran parte porque se han reactivado las exportaciones manufactureras, ¿no? De hecho, el desempeño en este trimestre de estas exportaciones ha sido bastante bueno. De alguna manera ya están compensando pues la caída tan importante que tiene el valor de las exportaciones petroleras. Aquí ha sido parte fenómeno de volumen, parte fenómeno de precio, ¿no? Ahora, una cosa importante que también en un momento tiene que ver con esta lectura que hay que hacer entre oferta y demanda agregada, pero también sobre la balanza, las cuentas externas del país, pues vemos cómo la balanza comercial ha tenido una recuperación bastante importante. No que estuviéramos en déficit muy grandes, pero lo que es muy significativo es de que la balanza comercial no petrolera, ya llevamos varios meses consecutivos con superávit. Eso quiere decir que quitando las importaciones y exportaciones de petróleo, estamos exportando más de lo que estamos importando, y eso se ha vuelto un contribuyente importante al crecimiento del país. La balanza comercial petrolera se ha vuelto deficitaria después de cerca de 35, 40 años, en parte por el hecho de que el volumen de importación de refinados pues ha crecido mucho, obviamente no al ritmo de las exportaciones petroleras, y de que hay un diferencial que juega en nuestra contra en los precios, ¿no? Pero aquí lo que es muy interesante es ver cómo la balanza no petrolera ha compensado el deterioro en la petrolera. Eso hace que también los déficits en cuenta corriente se mantengan bajo control, y esto mismo también es evidencia de que no existe un exceso de crecimiento de la demanda agregada. Ahora, si vemos el crecimiento del PIB por la demanda, bueno, pues una parte de la demanda externa, esa sí está haciendo una contribución importante sobre el crecimiento, como acabamos de ver en las balanzas. Ahora, un determinante, el mayor, es el consumo, y el consumo privado pues realmente ha sido el principal motor de crecimiento de la economía. Parte de eso hay varias razones detrás de esto. Parte ha sido el hecho de que la tasa de desocupación ya es bastante baja. De hecho, ya está a niveles similares a los de antes de la crisis financiera global. La afiliación de trabajadores al IMSS viene creciendo a tasas muy buenas, y de hecho aún incorporando, por ejemplo, métricas que toman en cuenta el empleo informal, la tasa de participación, etcétera. Las diferentes métricas del mercado laboral muestra que sí se ha venido estrechando la holgura en el mercado laboral, y que eso en un momento dado podrá reflejarse en un mayor crecimiento de los salarios. Todavía no estamos en una circunstancia donde la dinámica de los salarios sea motivo de preocupación desde el punto de vista inflacionario, pero sí es bueno desde el punto de vista de que ha sido un soporte muy importante para el consumo. Otra medida creo que es muy importante es lo que es la masa salarial real, es decir, si uno toma todo el producto de México y lo divide uno por los ingresos de los factores de la producción, lo que le corresponde al sector trabajo, pues se le llama la masa salarial real, que combina el porcentaje de población ocupada con los ingresos promedios reales. Esto sale de la encuesta
Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI. Aquí no se discrimina entre si es formal o informal el empleo, y vemos cómo sí ha habido un crecimiento sostenido de la masa salarial real, y eso se ha reflejado en mayor consumo privado. Entonces, el crecimiento del consumo, sobre todo subrayo privado, ha sido uno de los motores fundamentales de crecimiento. Parte también ha venido acompañado de mayor financiamiento. El crecimiento del financiamiento del crédito al sector consumo ha sido bastante importante. Los índices de confianza de las familias también ha venido aumentando. Precisamente hoy se informó sobre este indicador. Las remesas también, que aquí no las reporto, pero las remesas en los últimos 8 o 9 meses han tenido un crecimiento muy importante. Entonces, todo esto ha sido factor que han impulsado el consumo privado, y su de hecho crecimiento ha sido mayor o mejor incluso para compensar la reducción en el consumo público. El último componente de la demanda, pues, es la inversión. Aquí vemos que esta se ha mantenido bastante plana. La inversión privada ha venido un poco mejor, aunque más recientemente perdió cierto dinamismo, parte por la incertidumbre de la relación bilateral con Estados Unidos, y lo que realmente ha realmente restringido el crecimiento de este agregado, pues es la inversión pública, que realmente ha caído a niveles muy bajos. Tomando todo esto en cuenta, el Banco de México, como hemos informado en nuestro informe de inflación, tenemos un pronóstico de crecimiento para el 2017 de entre 1.3 y 2.3%, y para 2018 entre 1.7 y 2.7%. Cabe mencionar que en el margen hemos visto cifras más positivas de las que esperábamos. Digamos, no es el momento de revisar el intervalo, pero sí me gustaría apuntar eso. Ahora, en la gráfica del lado derecho, ahí mostramos lo que es precisamente la brecha del producto, que es esta relación entre el crecimiento potencial de la economía y el observado, y vemos que en el horizonte en que actúa la política monetaria, que son entre 18 y 24 meses, se ve que esa brecha, si bien está cercana a cero, se va a mantener ligeramente por debajo de cero. Entonces, esto quiere decir que no se anticipan presiones sobre los precios por el lado de la demanda agregada, y obviamente ese es un factor que el Banco de México deberá considerar en sus decisiones hacia adelante. Un factor que también ha afectado el comportamiento de las tasas de interés, puede afectar también los flujos de capital, pues la percepción de los mercados de la salud de las finanzas públicas, y habría que mencionar de que estas han venido mejorando considerablemente en el último par de años. Una parte muy importante fue la reducción tan importante en el déficit primario que se dio en el 2016. Hay una intención, sin considerar el remanente de operación, de obtener un superávit primario de 0.5 para este año, que sería el mayor, el primer superávit desde 2008. Si tomamos el remanente de operación, sería quizá de los más altos en muchos años, y para 2018, como establece precriterios, hay el objetivo de un superávit primario de alrededor del 1%. Esto creo que refleja un esfuerzo muy importante de parte del gobierno federal de fortalecer, consolidar la posición fiscal del país, y esto de ejecutarse como está pensado, eso ya mostraría una inflexión en la trayectoria de deuda sobre PIB. Cerramos 2016 con 50.2, y para este año pues esperaría una cifra de 48%,
y para el 2018 de 47.7. Aquí cabe mencionar que 2018 no hay ninguna consideración sobre el remanente de operación, lo cual es el correcto porque no hay certidumbre de que se vaya a generar. Entonces, bueno, pues esto muestra un esfuerzo de consolidación y estos elementos son muy importantes porque reduce la percepción de riesgo sobre México en los mercados y eso pues también ayuda a mantener estabilidad cambiaria y monetaria. Aquí vemos cómo han venido comportándose las tasas de interés en México y quisiera hacer una distinción importante que es el comportamiento entre las tasas de corto plazo y las de más largo plazo. Aquí se ve cómo, sobre todo en el último trimestre, las tasas de corto plazo sí han subido bastante, pero las de corto plazo han bajado. Esto quiere decir que la curva de rendimiento se ha aplanado y esto pues, es un poco el resultado que uno esperaría cuando uno ajusta la política monetaria. El objetivo de tasa de interés del banco que sigue el banco y es como instrumentamos nuestra política monetaria es con la tasa de interés a un día. Entonces sí tiene un impacto muy importante. Mientras uno se va más a largo plazo, considera uno tasas de más largo plazo, consideraciones del tipo de primas de riesgo inflacionario, primas por plazo, etcétera, se vuelven muy importantes, en cuyo caso para su dinámica depende mucho de la inflación esperada. Cuando medidas de política monetaria surten el efecto deseado, es cuando las tasas de interés de largo plazo o se mantienen iguales o empiezan a disminuir. ¿Por qué? Porque las expectativas de inflación empiezan a bajar. Entonces, aquí vemos precisamente que ha sucedido eso. Las de corto plazo han subido, pero las de mediano y largo plazo han bajado. Y esto también implica pues, un menor impacto sobre el crecimiento económico porque las tasas de interés que se aplican para proyectos de inversión o decisiones como hipotecarias, adquisición de casas, etcétera, pues hacen que el efecto de la política monetaria de corto plazo no sea tan severo, ¿no? Y la otra cuestión también que es importante es ver cómo el diferencial de tasas de interés contra Estados Unidos también de alguna manera se ha invertido. ¿Esto qué quiere decir? Que en el corto plazo, las de muy corto plazo, el diferencial se ha subido, pero las de más largo plazo se han invertido. Entonces eso quiere decir que también con respecto a la credibilidad de la política monetaria en México se ha percibido bien por los mercados y de hecho toleran, entre comillas, un diferencial menos alto para los más largos plazos. Otro factor que yo creo que también le está dando apoyo al tipo de cambio, pues son, yo diría, dos factores muy importantes. Uno, de que a pesar de toda esta turbulencia, hemos logrado mantener un parque bastante importante en términos de reservas internacionales y de la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Es decir, esto nos da espacio para enfrentar contingencias adicionales hacia adelante. Y por el otro lado también hace precisamente un mes más o menos echamos a andar un mecanismo de coberturas cambiarias en la cual anunciamos un programa de hasta 20,000 millones de dólares. Esto básicamente lo que hace es que se le fija un tipo de cambio a futuro a los que compran las coberturas y la única diferencia es de que la liquidación de la operación se hace por diferenciales en moneda nacional, es decir, el Banco de México no les tiene que entregar los dólares, sino que les da la diferencia entre el tipo de cambio pactado y el tipo de cambio observado, con lo cual deberían de tener los recursos suficientes para comprar dólares al precio pactado originalmente. Obviamente, si el tipo de cambio es inferior al pactado, ellos le pagan al Banco de México. Y de hecho eso es lo que ha venido pasando en estas últimas semanas.
Hoy precisamente se renovó el primer vencimiento porque hicimos una oferta de $1 billón dividido en varios plazos. Hoy se venció el plazo de 30 días o el de más corto plazo, se renovó, hubo más de 6 veces demanda por el monto ofertado y se ve que esto es un instrumento que le va a dar más grados de libertades, digamos, es un componente que se ha vuelto muy importante ahora sí que en la caja de herramientas que tiene el Banco de México para enfrentar contingencias. Esto es de la Comisión de Cambios que preside el secretario de Hacienda, entonces digamos es parte de las herramientas que tenemos, tanto la Secretaría como en el banco, de darle orden al mercado cambiario, y es importante porque se ve que es un instrumento adecuado para facilitar la administración de riesgos de inversionistas, de empresarios, y que no requiere ni uso de reservas internacionales y tampoco, y que también nos da más grados de libertad en el manejo de las tasas de interés. Entonces creo que esta ha sido una adición valiosa a el herramental que tienen las autoridades para enfrentar choques del exterior. Todo esto en su conjunto creo que ha actuado en dar una apreciación muy sustancial del tipo de cambio. Eso se ve en la raya guinda, y aquí lo comparamos con las expectativas del mercado. Antes de la elección de Estados Unidos, el tipo de cambio se movía hacia arriba, pero las expectativas se mantenían ancladas abajo. Eso querría decir de que no se esperaba de que pues realmente el resultado de la elección fuera a generar una depreciación sostenida. Una vez que se conoció el resultado, las expectativas se subieron mucho, y ahí la sorpresa ha sido en dirección opuesta. El tipo se ha comportado mucho mejor de lo que los analistas esperan y poco a poco esperemos que haya una cierta convergencia. Y este comportamiento tan favorable, bueno, pues ha sido el resultado de las acciones de política monetaria, las medidas anunciadas por la Comisión de Cambios y también, pues yo diría, las gestiones que ha empezado a hacer el gobierno mexicano con el gobierno de los Estados Unidos para construir pues una relación bilateral con ese país fructífera y que añada al desarrollo de ambos países y no se vuelva un costo sobre la economía mexicana. Entonces, digamos, desde el punto de vista cambiario, creo que hay buenas razones para asegurar que una vez que superemos, digamos, este periodo de volatilidad, como vimos esa burbuja que hay en el tipo de cambio, y que también se absorba el tema de las gasolinas, pues la inflación podría regresar a la banda de variabilidad del banco de entre 2 y 4%, centrada en el 3%. Aquí, como hicimos en la brecha del producto, con los modelos de simulación que tiene el banco, se muestran los diferentes escenarios que podría tener la inflación. Donde está mayor la intensidad del color rojo, digamos, eso define los escenarios centrales. Entonces se ve muy claramente cómo los mismos modelos del banco replican lo que los analistas y el mercado está esperando, de que tengamos, por decir así, esta burbuja de inflación en el 2017 y que después, hacia finales de este año, entremos en un proceso de convergencia hacia la primera banda de variabilidad del banco, que es el 4%, y que estemos terminando el 2018 en niveles más cercanos al objetivo del banco de aproximadamente 3%, ¿no? Obviamente en todo este periodo, pues el Banco de México se va a mantener muy vigilante de la dinámica de la inflación, de los determinantes mismos, y si vemos algún factor que amerite
ajuste de la política monetaria, lo haremos. Creo que ha pagado bastante bien el hecho de que hemos actuado de manera preventiva, de manera proactiva, y creo que eso nos debe asegurar que esta dinámica de la inflación se consolide, ¿no? Y que regresemos a niveles del 3%, que es realmente el objetivo del banco. El banco puede asegurar niveles cercanos al 3% en el mediano y largo plazo. En el muy corto plazo, como ya mencioné, combatir con política monetaria los choques puede resultar ser muy caro. Ahora, desde el punto de vista ya más macro, un muy breve comentario. No hay duda de que la economía mexicana continúa enfrentando un entorno complejo. El mundo sigue sin salir plenamente de la crisis financiera global. Pues hay cambios incluso de visiones de política en el vecino país del norte, y eso hace todavía más relevante que perseveremos en el fortalecimiento de los fundamentos macroeconómicos del país, y aquí esto implica pues encontrar la combinación idónea entre la política fiscal y la monetaria. Yo creo que el esfuerzo que está haciendo el gobierno federal en materia fiscal es el adecuado, es más que bienvenido. Eso le hace más fácil el trabajo al Banco de México, porque pues implica menos presión por la parte fiscal sobre las tasas de interés. Entonces eso hace que podamos lograr el objetivo de estabilidad con un menor costo sobre la economía. Entonces, en este sentido, el que la Secretaría de Hacienda se haya planteado objetivos de mayores superávit primario y entrar realmente en un proceso de reducción en el nivel de saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público como porcentaje del PIB es adecuado y es más que bienvenido. Ahora, como ya lo hemos repetido varias veces, la estabilidad macro es condición necesaria pero no suficiente para un mayor crecimiento. Ciertamente, dado el entorno externo, es importante continuar incrementando la competitividad del país y también impulsar el crecimiento en el mercado interno. En este sentido, una puntual implementación de las reformas estructurales es muy importante, sobre todo en el ámbito de competencia, por ejemplo, que creo que le podría dar un mayor crecimiento al mercado interno, pero digamos, seguir insistiendo en la de telecom, en la laboral, en la energética, obviamente en educación, va a ser muy importante, y también fortalecer el Estado de Derecho y la seguridad jurídica, porque no hay duda que esos factores afectan la inversión en el país, y como vemos, la inversión no ha venido creciendo a una tasa suficientemente alta, y hay que recordar que la inversión que se hace hoy es la que determina el potencial de crecimiento en el futuro. Entonces creo que sí es muy importante actuar en estos márgenes. Entonces con esto terminaría la presentación de aspectos macroeconómicos y rápidamente me iría al tema de regulación en la cual tiene directamente injerencia el Banco de México, regulación del sistema financiero. Digamos,